En el siglo XX, paulatinamente van dejando de existir territorios aislados como consecuencia del desarrollo mundial del capitalismo monopolista y transnacional. Por lo tanto, los procesos políticos, económicos, culturales, etc., se internacionalizan, influyéndose mutuamente los distintos estados, las diferentes culturas y naciones. Dos grandes guerras mundiales son la peor cara de esta tendencia a la interrelación creciente. La unión pacífica y voluntaria de diversos estados nacionales en la Comunidad Europea surgida en 1992 es la otra cara de la misma tendencia. La interrelación es el resultado de un proceso económico y tecnológico que comprende el desarrollo de los medios de transporte, desde el transatlántico y el automóvil a principios del siglo hasta los aviones supersónicos en la segunda mitad, y el crecimiento de los medios de comunicación, desde el telégrafo, la radio y el televisor hasta el fax y las comunicaciones vía satélite. El desarrollo de los medios de transporte y comunicación es el resultado del crecimiento de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. El impulso científico, que había tenido un hito fundacional en el siglo XVII con figuras como Galileo y Kepler, que habían encontrado una síntesis en la física de Newton y nuevos desarrollos en los terrenos de la química y la biología de los siglos XVIII y XIX, encuentran en el siglo XX, por una parte, una nueva síntesis en la teoría de la relatividad, la teoría atómica y la teoría cuántica, nuevos ámbitos a los que alcanza con el desarrollo de las ciencias humanas o sociales, y nuevas aplicaciones tecnológicas desde la energía atómica hasta la electrónica y la cibernética. Las aplicaciones tecnológicas de la ciencia posibilitaron, entre otras cosas, que los seres humanos llegaran a la Luna y que artefactos teledirigidos fueran enviados a los planetas del Sistema Solar y aún más allá. Pero además, las aplicaciones tecnológicas no han cesado de revolucionar permanentemente la vida cotidiana, introduciendo continuamente nuevos instrumentos y artefactos que producen la rápida obsolencia de los anteriores. Los nuevos medios, desde el teléfono hasta la computadora personal, han expandido las posibilidades humanas de una manera impensada en otras épocas, pero también han tornado al hombre más dependiente de estos mismos. Por otra parte, el desarrollo tecnocientífico a la par, que prolongaba y facilitaba la vida humana, ponía en peligro la misma supervivencia de la humanidad debido a los efectos de las armas atómicas y la contaminación y la destrucción del medio natural como producto de un desarrollo industrial salvaje. También el desarrollo tecnocientífico ha producido una civilización de consumo, en la cual el sentido de la vida humana se define por la cantidad y calidad de los objetos a los que puede acceder, en detrimento de valores espirituales tradicionalmente considerados superiores. Políticamente, en la primera mitad del siglo XX estallaron las grandes guerras mundiales, en las que se enfrentaron a la vez intereses económicos y sistemas ideológicos contrapuestos. Un nuevo reparto colonial y el enfrentamiento entre el liberalismo y el resto de los absolutismos originó la Primera Guerra Mundial, que fue desde 1914 hasta 1918. La no aceptación de las fronteras y las esferas de la influencia que habían surgido de dicha guerra condujeron a la Segunda Guerra Mundial, que va desde 1939 a 1945, en la que se enfrentaron el nazifascismo autoritario por una parte y las democracias liberales aliadas con la Unión Soviética socialista por otra. Como resultado de estas guerras se produjo la decadencia política de Europa y el surgimiento de dos potencias extracontinentales, los Estados Unidos y la Unión Soviética, las grandes superpotencias de la segunda mitad del siglo hasta el ocaso de la segunda en el comienzo de la década del 90.
Pero el siglo XX ha sido también políticamente el siglo de las grandes revoluciones socialistas. En 1917 en Rusia, en 1949 en China, en 1959 en Cuba. El ideario socialista, surgido en el siglo XIX al calor del crecimiento de la clase obrera originada por la revolución industrial, se plasmó en el siglo XX, en los procesos políticos mencionados que encontraron su condición de posibilidad en la existencia de situaciones sociales, económicas y políticas notoriamente injustas y de tipo casi feudal. Estos procesos políticos degeneraron en regímenes autoritarios en lo que la proclamada igualdad era enemiga de la libertad. La mayor parte de estos regímenes se derrumbaron a finales de los años 80, con la caída del muro de Berlín en 1989 y el derrumbe de la Unión Soviética en 1991. No obstante ello, el ideario encarnado en estas revoluciones, la igualdad económico-social como base de la libertad y desarrollo pleno de la persona humana, continúa siendo una importante bandera en la época contemporánea. Otro proceso político fundamental del siglo XX, emparentado con las revoluciones socialistas, lo han constituido los procesos de descolonización y las luchas por la liberación nacional, principalmente en África y Asia, que originaron procesos como la Revolución Argelina en 1962 o la Guerra de Vietnam en 1965 hasta el 73. De estos procesos surgieron regímenes, por cierto bastante heterogéneos, que dieron lugar al movimiento de países no alienados en relación con las dos superpotencias o países del tercer mundo que se encontrarán en vías de desarrollo. Hacia finales del siglo XX, el mundo aparece dividido entre un norte económicamente desarrollado, políticamente democrático y relativamente subpoblado, en el que Europa Occidental, Estados Unidos y Japón llevan la voz cantante, y un sur constituido fundamentalmente por Asia, África y América Central, y del sur económicamente subdesarrollado, inestable políticamente y en general superpoblado. Esta brecha norte-sur, que lejos de achicarse se ensancha, plantea un grave problema para el siglo XXI.